Queridos hermanos y hermanas, gracias nuevamente por darme la oportunidad de estar con ustedes compartiendo en sus casas este espacio de formación bíblica. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Les agradezco esta oportunidad que me dejen compartir el seno de su hogar, el seno de su familia, que me dejen entrar un ratito en sus vidas para compartir alrededor de la palabra de Dios el alimento que el mismo Señor en ella nos da. Hemos dado inicio a el tema del Sermón de la Montaña en el Evangelio según San Mateo, que nos presenta una línea fundamental, cuál es ser discípulo como opción por un estilo de vida. Hemos comenzado a desarrollar este tema y hoy continuaremos con el mismo. Pongámonos en la presencia del Señor. Invoquemos la acción de su Espíritu para poder, a la luz de este Espíritu, abrir nuestro corazón y captar las luces que la palabra de Dios nos quiere regalar. Hemos dicho la semana anterior que Jesús ha venido a tierra de Galilea, a esta tierra sumergida en la oscuridad de una historia un tanto maltrecha, para brillar en medio de ellos como una luz que venía a avivar la esperanza, una luz en la que se cumplían las profecías. Pidámosle pues al Señor que nos dé la gracia de vivir bajo su luz y que ella nos libre en todo momento de cualquier oscuridad, de aquello que pueda querer impedirnos el seguir el camino del Señor. Cristo Jesús, disipa nuestras sombras, disipa nuestra oscuridad, que las tinieblas en nosotros no tengan voz. Tú conoces, Señor, todo aquello que es parte de nuestra vida. Tú conoces, Señor, que muchas veces nos circundan las sombras de tanta oscuridad. Tú bien sabes, Señor, cuántas veces quizá hemos sucumbido ante la oscuridad de nuestro desánimo, ante la oscuridad del no encontrar sentido a nada, ante la oscuridad de momentos de dolor por los que hemos atravesado. Tú bien sabes, Señor, que las sombras de la oscuridad se ciernen sobre nosotros y quieren ahogar en nosotros la esperanza de toda luz. Tú has venido, Señor, a nuestra vida como aquel que trae la luz. Has querido derramar en nosotros tu Espíritu para que como luz disipe todas nuestras oscuridades, disipe nuestras tinieblas. No permitas, Señor, que en nosotros la oscuridad tenga voz, que la oscuridad pueda ahogar la frescura y la fuerza de tu palabra que viene a nosotros
para encender la llama de una luz inextinguible. Esa luz que eres tú, Señor. Esa luz que quiere iluminar toda nuestra existencia. Ven a nosotros, Señor. Tú que eres el fuego que abraza nuestra vida, haz que nunca las tinieblas ahoguen en nosotros la llama de tu amor, la llama de tu voz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, puestos de esta forma en la presencia del Señor, recordemos donde quedamos la semana anterior. Habíamos leído el texto del Evangelio según San Mateo en el capítulo 4, a partir del versículo 12, en que escuchábamos al evangelista decir que Jesús, dejando Nazaret, vino a residir en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombra, de muerte, una luz les ha amanecido. Este pueblo al que aludíamos, concentrado en aquella tierra marginal, la tierra de Galilea, es un pueblo necesitado de luz. Y es justamente a ellos a quienes ha venido Jesús. A partir de este momento el Evangelio comenzará a desenvolver el misterio del Hijo de Dios, de aquel que ha nacido de María la Virgen, y comenzará a desenvolverlo para que a través de sus gestos, a través de sus obras y a través de sus palabras, pueda irse percibiendo con claridad la luz que Él ha venido a encender. Una luz que se hace tanto más palpable cuanto es mayor la oscuridad en que viven aquellos que son sus destinatarios. Hemos de recordar algo fundamental. Les había mostrado la semana anterior una imagen de cómo estaba dividida la tierra de Palestina en tiempo de Jesús. Y recordemos, y lo pueden ver en la parte superior de la pantalla, cómo Galilea es una tierra, esa tierra que antiguamente ocupaban las tribus de Zabulón y Neftalí, una tierra a orillas del mar de Galilea, por donde pasaba el camino del mar que iba desde Egipto hasta Mesopotamia. Esa tierra, Galilea, es un lugar concreto. Un lugar concreto, ¿qué significa? Que el Hijo de Dios ha venido, pero no ha venido para quedarse en las nubes. No ha venido para desde un escritorio, para desde las alturas propias de Dios, mirar lo que sucede en el mundo abajo. Él se desplaza de Nazaret a Galilea y allí, en medio de aquella gente que, como he dicho, tiene una historia maltrecha que ha llevado a sus habitantes a ser considerados como gente de segunda y de tercera clase, gente de mal vivir, gente de mala calaña, Jesús viene justamente a ese lugar, viene a esa tierra, viene a esa gente, para hacernos comprender algo que es fundamental, y es el hecho de que la salvación de Dios no se realiza en las alturas. La salvación de Dios se realiza en un lugar concreto, en tu vida,
en mi vida, en la vida de todos aquellos que acogemos al Señor, que acogemos su palabra como palabra de salvación, como palabra en la que Dios interviene amorosamente queriendo transformar todo aquello que en nuestra vida hay. Dios no escoge los lugares como escogiendo lugares especiales. Voy a ir acá porque es más bonito, voy a ir acá porque la gente que vive es buena, voy a ir acá porque este lugar es muy especial y tiene una importancia fundamental. Nada de eso se da en Galilea. Ni es un lugar importante, ni es un lugar económicamente significativo, ni es un lugar en donde podríamos decir la gente sobresale. Recuerden cómo hace unos días, celebrando la fiesta del apóstol San Bartolomé, en el Evangelio, justamente cuando Felipe viene y le dice a Natanael, que es Bartolomé, que han encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret, le dice. Inmediatamente Natanael responde de una forma muy particular: ¿es que de Nazaret puede salir algo bueno? La duda que expresa Natanael es la duda que prevalece en todo el pueblo de Israel. ¿De esa tierra puede salir algo bueno? ¿De esa tierra puede salir algo que realmente valga la pena? Y justamente es en esa tierra, es en ese lugar donde Jesús comienza a realizar su acción salvadora, su acción evangelizadora. ¿Dónde, pues, se realiza esta acción? Se realiza en aquella tierra. Recordemos cómo, les había dicho, San Mateo se dirige a comunidades judeo-cristianas, es decir, comunidades de judíos que se han convertido al cristianismo. Gente que por tener un origen judío conoce el Antiguo Testamento, han escuchado desde pequeños las profecías, las enseñanzas del Antiguo Testamento y logran con toda claridad identificar cuando el evangelista les presenta en Jesús el cumplimiento de aquello que habían anunciado los profetas desde la antigüedad. El texto de San Mateo afirma, y ya lo vimos la semana anterior, que esto sucede, es decir, que Jesús se desplaza a aquella tierra envuelta en oscuridad para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías. ¿Cuál es esa palabra del profeta Isaías? Nos la encontramos en el capítulo 8 del profeta, en el versículo 23. Allí leemos la profecía a la cual San Mateo señala que se está dando cumplimiento. Dice el profeta en el capítulo 8, versículo 23: como el tiempo primero ultrajó a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, así el postrero honró el camino del mar allende el Jordán, el distrito de los gentiles. Y es entonces cuando inicia el capítulo 9, que comienza diciendo: el pueblo que andaba en la oscuridad vio brillar una luz grande. El profeta Isaías se refiere a una tierra ultrajada, la tierra de Zabulón y Neftalí, una tierra que el postrero honró, es decir, una tierra que posteriormente va a vivir una experiencia muy especial que el evangelista identifica justamente en este momento pleno de la historia. Tengámoslo presente porque será como la línea que vaya marcando la reflexión y que vamos a considerar después de una forma detenida. Ahora, hay un dato más que agrega el evangelista. A partir del versículo 23, estamos en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. A partir del versículo 23 y hasta el versículo 25, escuchamos al evangelista decir lo siguiente. Ustedes tienen el texto en la pantalla, pero pueden también en sus Biblias, en su casa, seguirlo también. Dice San Mateo: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas,
proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y una traducción más exacta señala: y a todos los curó. El versículo 25 inmediatamente agrega: y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué es lo que quiero subrayar? Notemos cómo en estos versículos el evangelista afirma que la salvación que ha venido en Jesús es una salvación destinada a todos y destinada a todo el hombre. Es bellísimo poder captar cómo, y lo pueden notar en el texto que está en la pantalla, pueden notar ustedes, ahí lo subrayé, lo acentué con letra amarilla, cómo la palabra todo, toda, aparece reiteradamente. Toda Galilea, toda enfermedad, toda dolencia, su fama llegó a toda Siria, le trajeron todos los que se encontraban mal, y termina diciendo: y a todos los curó. ¿Qué quiere señalar el evangelista al insistir tan vehementemente en este todo? Quiere decir con toda claridad que la salvación de Dios no viene simplemente a tocar una parte del ser humano, viene a tocar toda su existencia, viene a tocar toda su historia, viene a asumir todo el contexto en el que ese ser humano está. No hay nada de nuestra vida, oigámoslo bien, no hay nada de nuestra vida que no haya querido ser tocado y haya sido tocado por el amor salvador de Dios que en su Hijo se hace presente. Esto es muy importante, hermanos y hermanas, porque si nosotros revisamos nuestra experiencia de fe, de repente nos damos cuenta cómo a veces nosotros tenemos cierto tipo de conceptos equivocados. Por ejemplo, de frente a la experiencia de un determinado pecado, cualquiera que éste sea, de repente nos preguntamos: ¿podrá el Señor perdonarme este pecado? ¿Podrá el Señor tener compasión de mí en esta situación, X situación que vivo? ¿Podrá el Señor tenderme la mano en este lugar en el que yo estoy habitando? Y nos damos cuenta cómo el evangelista San Mateo quiere con toda claridad afirmar que la salvación de Dios que se ha manifestado, que se ha hecho presente en su Hijo Jesucristo, es una salvación destinada a la totalidad geográfica, podríamos decir, a la totalidad existencial, a la totalidad de nuestra historia. Y subrayo este elemento de nuestra historia, porque cuando Dios entra con su amor salvador en nuestra vida, no solo toca nuestro presente, Dios transforma nuestro pasado, Dios abre las puertas de nuestro futuro. Es decir, todo lo que configura nuestra historia, todo queda tocado por el amor misericordioso de Dios. Por lo tanto, su salvación es una salvación que alcanza a todos. Y ya en este primer momento podemos nosotros captar con una fuerza todavía mayor lo que significa el cumplimiento de la profecía de Isaías. El pueblo que caminaba en la oscuridad vio una luz grande. Y por eso he insistido en subrayar cómo la historia de aquel pueblo galileo, que en la antigüedad configuraba la tribu de Zabulón y Neftalí, era un pueblo con una historia a sus espaldas cargada de quebrantos, de heridas, un pueblo sumergido en una historia totalmente opaca. Vean cómo incluso los llama el profeta y lo reitera San Mateo: Galilea de los gentiles, es decir, tierra de
paganos, de gente que no cree, de gente que no tiene derecho a la misericordia de Dios, que no tiene derecho a que Dios vuelva su mirada sobre ellos. Y sin embargo, es en medio de ellos donde se enciende la luz de la salvación que Dios ha venido a traer en su Hijo Jesucristo. Resumámoslo de esta forma: la salvación de Dios viene a alcanzar toda situación humana. No hay nada de tu vida ni de mi vida que Dios no quiera tocar con su mano sanadora. No hay nada de tu vida en lo que Dios no quiera intervenir. Él no siente rechazo, repugnancia por nada. En todo lugar geográfico, es decir, la salvación de Dios no se restringe a un lugar, no se restringe a un lugar, sino que abarca cualquier lugar. Vean qué hermoso es pensar en eso, porque de repente a veces nosotros pensamos que tenemos que ir al templo, cosa que es importante, pero que tenemos que ir al templo porque si no vamos al templo como que el amor de Dios no fluye. Pensémoslo en este tiempo de pandemia, particularmente los primeros meses, cuando nos vimos de un momento a otro confrontados con esa experiencia nunca vivida de ver cerrados nuestros templos y de no poder celebrar el culto públicamente. Cuánta angustia, cuánta desesperación, es que no podemos ir al templo. Sí, claro que esto duele, claro que esto tiene su importancia, pero podemos nosotros notar con toda claridad cómo la salvación de Dios, el amor de Dios no se restringe a un lugar, sino que en cualquier lugar se hace presente. Está en tu cocina, está en tu trabajo, está mientras caminas, está mientras estudias, está allí donde realizas tu vida cotidiana. No importa qué lugar sea, de repente no es un llamado buen lugar y sin embargo no se abstrae al amor salvador de Dios. Y por otra parte, esta experiencia salvadora del amor de Dios es una experiencia destinada a todas las personas, sin ninguna exclusión. Hace llover sobre buenos y malos, afirma claramente el texto del Evangelio en otro lugar. Y si nosotros seguimos detallando el texto que venimos reflexionando, este texto del capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, podemos notar cómo la acción sanadora de Jesús, que nos refiere a partir del versículo 24b, en que se nos dice con claridad que le trajeron los que se encontraban mal, con enfermedades y sufrimientos diversos, y señala endemoniados, lunáticos y paralíticos. Cuando nosotros atendemos a la clasificación que San Mateo hace, vamos a caer en cuenta de algo fundamental. Se trata de los tres tipos de enfermedad, digámoslo así, que podían ser identificados en aquel entonces. Enfermedades psíquicas, endemoniados, enfermedades emocionales, lunáticos, enfermedades físicas, paralíticos. Es decir, nada de aquello que afecta la vida del ser humano, nada de aquello que disminuye la vida del ser humano se queda por fuera del deseo, del anhelo salvador de Dios. Y esto es bellísimo, es importantísimo, porque si nosotros captamos el significado de la enfermedad, podríamos nosotros decir que una persona enferma, no importa su condición, en razón de su enfermedad, por su enfermedad, en alguna medida se acerca a la muerte. La enfermedad, digámoslo así, es como una antesala, inmediata o no, pero es como una antesala de la muerte. Por lo tanto, estar enfermo significa estar un poquito más cerca de la muerte. Puede ser un poquito o un pocote, no importa, pero significa estar más cerca de la muerte que si se está con salud. Por lo tanto, el enfermo es alguien que está en el camino de la muerte, y eso nos hace captar claramente en qué consiste la acción salvadora que Jesús ha venido a realizar. Nos lo dice bellísimamente el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 10.
Yo he venido para que tengan vida y tengan vida abundante. Es decir, el Señor se hace presente en la vida de todo ser humano para poder romper las cadenas, para poder romper aquello que de una u otra forma afecta la vida plena en el ser humano. Y por eso nos lo encontramos acá, en el principio del Evangelio de San Mateo, curando a todo tipo de enfermo y curando de todo tipo de enfermedad. No perdamos de vista, y tenemos que tenerlo claro, que las curaciones realizadas por Jesús son signos de la proximidad del reino que viene y que está ya presente en él mismo. Si nos devolvemos en el texto del Evangelio según San Mateo, al que venimos aludiendo, en el versículo 17 nos encontramos, después de que el evangelista cita la profecía de Isaías, el versículo que dice: desde entonces, es decir, Jesús se desplaza a aquella tierra en la oscuridad como una luz que se enciende, y dice, y desde entonces comenzó a predicar y a decir: conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Por lo tanto, las curaciones que se mencionan posteriormente son un signo, una evidencia clara de que el reino de Dios está presente. Acreditan a Jesús. Si nosotros recordamos, eso es un momento muy particular en la vida de Jesús, un momento singular en el texto del Evangelio que Mateo cita en el versículo 4 y 5 del capítulo 11, resulta ser que Juan el Bautista ha sido encarcelado. Lo quitan de la escena, lo mandan a prender, y desde la cárcel, Juan el Bautista, escuchando lo que acontece en torno a Jesús y lo que sale de Jesús, le manda a preguntar con algunos de sus discípulos: ¿eres tú el que teníamos que esperar o tenemos que esperar a otro? Y la respuesta de Jesús es: vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están oyendo y viendo. Vean que Jesús no le manda a decir a Juan: sí, díganle a Juan que soy yo, que no se preocupe. No, le dice: vayan y díganle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Esta es la respuesta de Jesús. Y esta respuesta de Jesús nos remite de inmediato al profeta Isaías, que en el capítulo 35, versículos 4 y 5 decía: Dios mismo viene a salvarlos a ustedes. Entonces los ojos de los ciegos se despegarán, los oídos de los sordos se abrirán, los cojos saltarán como cabritos y la lengua de los mudos gritará de alegría, porque en el desierto brotarán chorros de agua que correrán como ríos por la superficie. En aquel momento de Isaías es el anuncio del retorno de los exiliados a su tierra, pero en la plenitud de los tiempos hay un cumplimiento pleno de aquello que el profeta anunciaba y que se realiza en Jesús. Por eso cuando Jesús le manda a decir a Juan, díganle a Juan lo que oyen y ven, está haciendo una lista de aquellos signos que el profeta Isaías identificaba como signos que hablaban de la salvación de Dios que llegaba. Es decir, aquello que se realiza, y tengámoslo muy presente, no quiere decir esto que Jesús no haya realizado estos signos, pero no quiere el Señor en el Evangelio que nosotros nos quedemos mirando el signo como tal, sino que podamos captar su significado. Porque de lo contrario, sería como alguien que está con el dedo señalando la luna
y los demás que lo vuelven a ver se quedan viendo el dedo y no ven la luna que él está señalando. Aquellos signos que se realizan, aquellas curaciones que van abarcando, que van envolviendo a todo tipo de enfermos, son un anuncio claro de que el reino de Dios está presente. A través de aquellos signos, Jesús está siendo acreditado, está siendo presentado delante de su pueblo como aquel en quien se cumplen las profecías. Para Isaías, el ver de los ciegos, el oír de los sordos, el saltar de los cojos y los gritos exultantes de los mudos son parte integrante de la restauración definitiva de Israel. En el tiempo de la salvación final, señala el profeta, Dios sanará y conducirá a su pueblo. Isaías 57, 18. Vendará sus heridas. Isaías 30, 26. Entonces nadie dirá en Israel, estoy enfermo. Isaías 33, 24. Todo el pueblo verá lo que las manos de Dios realizan en medio de él. Isaías 29, 23. Y podemos entonces captar cómo la fuerza de la palabra del profeta hundida en la profundidad del Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Pero no solamente se cumple en Jesús, no perdamos de vista la perspectiva de San Mateo. Vuelvo a repetir, San Mateo le escribe a comunidades de judeo-cristianos, de judíos que se han convertido al cristianismo, que conocen, repito, el Antiguo Testamento y que por lo tanto al escuchar aquella narración logran captar, óiganlo bien, logran captar de inmediato que lo que en Jesús se hace presente es el reino de Dios, que en Jesús Dios mismo se está haciendo presente y por lo tanto su salvación. El texto del capítulo 4 que venimos comentando culmina en el versículo 25 diciendo, y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Se le junta una multitud de gente que lo sigue. Y acá hay algo importantísimo que nosotros no podemos perder de vista. Si nosotros captamos quiénes son los que le siguen, inmediatamente vamos a darnos cuenta que aquellos que le siguen son los que han hecho en su vida experiencia de la salvación de Dios, que han experimentado en su vida la salvación de Dios. O digámoslo de otra forma, que experimentaron en su vida el amor de Dios que a un determinado momento les devolvió en Jesús la salud. Pero no atendamos directamente a la salud, atendamos a lo que esa salud recobrada quiere decir. Y no quiere decir otra cosa, sino Dios está aquí como aquel que te ama. Y se puede palpar el amor de Dios de una forma evidente. Podríamos pensar que aquella gente podría haber dicho, soy consciente, me he dado cuenta de que Dios me ama porque Él ha tocado mi vida y me ha devuelto la salud. ¿Por qué les digo, hermanas y hermanos, que esto tiene una importancia radical? Porque noten que la experiencia del seguimiento de Jesús, que la experiencia del hacerse discípulos de Jesús no comienza en la cabeza. Es decir, no comienza, y con eso vamos a terminar el día de hoy, no comienza por una teoría que yo haya leído y que haya memorizado, por algo que yo haya aprendido. Yo me puedo saber muchas oraciones, yo me puedo saber el credo, yo me puedo saber los textos bíblicos de memoria, yo puedo saber muchas cosas, puedo tener en el archivo de mi cabeza muchas cosas. Nada de eso me hace ser discípulo.
Lo que me hace ser discípulo es el haber podido experimentar en mi vida la misericordia de Dios, la salvación de Dios. Y lo digo con mucho cariño, porque muchas veces los cristianos católicos tienen una idea equivocada de la iglesia en cuanto que creen que la iglesia es como una especie de oficina de servicios múltiples, una oficina a la que se vienen a pedirse, es que quiero bautizar, es que quiero confirmarme, es que quiero hacer la primera comunión. ¿Qué tengo que hacer para tal cosa? ¿Qué tengo que hacer para tal otra? ¿Cuánto dura el curso? ¿Cuántos cursos hay que hacer? ¿Hay que hacer curso o no hay que hacer curso? Todas esas manifestaciones tan comunes evidencia que nosotros no hemos terminado de captar en qué consiste la experiencia de la salvación de Dios por la cual comenzamos a ser discípulos. No puedo yo hacerme discípulo simple y sencillamente porque hice un curso, porque me aprendí algo, porque me dieron un título. Nada de eso me va a servir de nada, como no me servirá de nada venir a todas las misas del mundo, ni haberme confesado todas las veces que yo quiera, si en aquello que se me ha permitido vivir, yo no he hecho experiencia de la salvación de Dios. Es la experiencia de la salvación de Dios la que abre el corazón al reino de Dios, que abre nuestra vida para creer que el reino ha llegado. Es decir, es el sentirnos amados lo que nos desbloquea. Óiganlo bien. Una persona que no se siente amada se bloquea, se encierra en sí mismo. Una persona cuando se siente amada se abre. Cuando siente que hay una persona que le ama y se lo demuestra, aquella persona le abre su corazón, se abre a él en confianza. Eso es algo que nos pasa en la vida cotidiana. Pues lo mismo sucede con Dios. Cuando yo descubro en mi vida, cuando hago experiencia en mi vida del amor de Dios, cuando no teóricamente, sino en mi vida me convenzo de que Dios me ama, la experiencia del amor de Dios me abre a Él y entonces comienzo a ser discípulo dando el primer paso, que será un paso continuo, que es el que Jesús llama en el Evangelio conversión. Recuerden nuevamente cómo en el versículo 17 Jesús comenzó a decir: conviértanse, porque ha llegado a ustedes el reino de Dios. Conviértanse, cambien. Es decir, tienen que cambiar. Si verdaderamente para ustedes vale lo que el amor de Dios es y significa, cambien. Bien, así termina el capítulo 4. Y una muchedumbre lo siguió. Si nosotros entonces damos vuelta a la página y comenzamos a leer el capítulo 5, es decir, el capítulo inmediatamente posterior, ustedes tienen el texto en la pantalla, pero es mejor que lo busquen en su Biblia porque posiblemente la letra de la pantalla está demasiado pequeña, pero voy a leerlo en todo caso. Ustedes posteriormente lo van a repasar en su casa orando con el texto. Dice San Mateo: viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Atentos. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Viendo la muchedumbre, ¿cuál muchedumbre? Aquella que le sigue. Aquella muchedumbre que venía de aquellas tierras, de todo lado, decía prácticamente el texto, pero aquella muchedumbre particularmente que había experimentado el amor sanador de Dios en sus vidas. Y entonces dice el texto: y tomando la palabra les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Bien, este texto da inicio al Sermón de la Montaña, y es importante poder señalar cómo el Sermón de la Montaña es la enseñanza que Jesús dirige justamente a aquella muchedumbre que le sigue y a sus discípulos. No pierdan de vista que en el capítulo anterior, en el capítulo 4, del versículo 18 al 22, se nos ha descrito cómo Jesús llama a sus primeros discípulos. Bien, véanlo de una forma gráfica. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Viendo, dice el capítulo 5, viendo la muchedumbre, esta que aparece en el capítulo 4, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Tengamos en cuenta que San Mateo ordena las enseñanzas de Jesús en torno a la temática del reino en 5 grandes discursos que podemos ubicar en diferentes lugares del texto de según San Mateo. El primer discurso es el que los estudiosos han llamado el Sermón de la Montaña, que va del capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 7, versículo 29. Es el texto al que vamos a dedicarnos durante las próximas semanas. Es el texto que vamos a ir saboreando despacito en sus detalles para poder ir captando lo que este texto nos dice. No perdamos de vista a quienes se dirige. El discurso del Sermón de la Montaña es un conjunto de dichos de Jesús, una colección de palabras variadas del Maestro que el evangelista reunió en torno a un único tema. Todo debe ser entendido en relación con la globalidad del Evangelio. Esto es muy importante. Recuerden que les he dicho cuando hablamos de los criterios para una lectura sana de la Sagrada Escritura, que la Sagrada Escritura es como un enorme rompecabezas y que si yo tomo de ese rompecabezas una pieza aislándola de las demás, termino por no saber interpretar lo que esa pieza está encerrando. Esa pieza hay que colocarla al lado de todas las demás piezas. Y así sucede con la enseñanza del Sermón de la Montaña. Hay que conectarlo con todo el Evangelio, porque es en la globalidad del Evangelio que vamos entonces nosotros a captar lo que Jesús transmite a sus discípulos y cómo se los transmite para ir formando en ellos justamente el alma, la vida de un discípulo. Fundamentalmente, este texto del Sermón de la Montaña debe verse en relación con uno de los textos finales del Evangelio según San Mateo, cuando ya una vez resucitado, Jesús aparece y les dice a sus discípulos: vayan pues y hagan discípulos de todas las gentes. Les dice a los que instruyó: ahora ustedes vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. A estos, a los que Jesús comienza a hacer discípulos, transmitiéndoles la enseñanza en la que nos vamos a detener en el Sermón de la Montaña. Hay un hermano, una hermana que quiere hacernos una pregunta.
Nos consulta Analigia Paniagua, perdón. Dice: Padre, desde que me casé he asistido a la iglesia, crié a mis hijos en la fe católica, pero la experiencia la tuve cuando realmente experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas a través de la palabra y la Eucaristía. Ahora doy fe de que Dios está entre nosotros. Gracias, Analigia. No es una pregunta, más bien es un comentario que enriquece de una forma bellísima todo esto que vengo señalando. Y como he venido insistiendo en que la fe no es una cosa teórica, no es una cosa teórica. Cada uno de nosotros se sabe su cédula y ahora uno puede a través de la internet entrar en la página del registro civil, y en la página del registro civil uno pone el nombre y le salen los datos de quién soy hijo, cuándo nací, qué año nací, dónde nací. Eso yo me lo puedo aprender, eso yo lo puedo saber. Yo puedo saber que en qué fecha fui bautizado, también me lo puedo haber aprendido. Pero no es eso lo que me hace ser discípulo, sino, como bien nos dice Analigia, lo que nos hace ser discípulos es la experiencia del amor de Dios, que es al fin y al cabo la que va a hacer discípulos a otros, y por lo tanto nos hace concebir como el que ha sido formado por Jesús como discípulo, es decir, es aquel que ha sido amasado en la experiencia del amor de Dios, va a ser enviado posteriormente a realizar esta misma experiencia en la vida de otros semejantes. Un detallito simpático es que no se trata de una proclamación, sino de una instrucción. En el capítulo, para poner un ejemplo, en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, en el capítulo 7, versículo 37, 7:37, nos encontramos lo siguiente: el último día de la fiesta, el más solemne, oigan, Jesús puesto en pie gritó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Acá estamos de frente a una proclamación que Jesús hace de pie, es decir, una enseñanza fulminante que tira. En cambio, acá nos encontramos nosotros ante una instrucción, y la diferencia nos la hace percibir San Mateo. Jesús se sienta como un maestro. Sentarse en alguna medida nos hace percibir la idea de la paciencia, es decir, no hay prisa, voy a sentarme a enseñarles, a irles comunicando lo que quiero que sepan, lo que quiero que vivan. Jesús aparece aquí no tanto como un heraldo que exhorta, sino como un maestro que instruye. Subrayémoslo. Jesús aparece como un maestro que instruye. Y en ese sentido, no se trata de una enseñanza genérica, es decir, Jesús no tira su enseñanza al aire. El Evangelio nos ha señalado, volvamos nuevamente al texto, y nos dice el capítulo 5, versículo 1, viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba. ¿A quiénes le enseña? Hay dos círculos que podemos identificar. Por una parte, aquella muchedumbre de gente que ha hecho experiencia del amor de Dios y que le sigue, pero también a sus discípulos, aquellos que se le acercan. ¿Quiénes son? Entonces vamos a hacer una diferencia. ¿Quiénes son los discípulos, los que se le acercan? Son aquellos que han hecho opción por el reino de Dios. Si nos vamos a devolver nuevamente en el texto, en el versículo 17 dice el texto, lo he venido repitiendo, Jesús comenzó a predicar y decir: conviértanse porque el reino de Dios ha llegado. Inmediatamente después, en el versículo 18, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar,
pues eran pescadores de hombres, y les dijo, vengan conmigo y les haré, eran pescadores, vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Y dejándolo todo al instante lo siguieron. Caminando adelante vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes. Los llamó y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. ¿Quiénes son, por lo tanto, sus discípulos? Aquellos que han optado por el reino, aquellos que escuchando a Jesús, que anuncia el reino y hace presente el reino, optan por ese reino, dejan todo y le siguen. ¿Quiénes son los otros? ¿Quién es esa muchedumbre? Aquellos que quieren, aquellos que en alguna medida están impactados, han sido atraídos, han sido tocados por la experiencia del amor salvador de Dios. Veámoslo en los pasos que nos va señalando el texto. Capítulo 4, versículo 13. Vino a residir en Cafarnaúm. Ya hemos abundado en decir qué significa ese desplazamiento hacia Galilea, hacia aquella tierra de gentiles. Segundo, versículo 17, capítulo 4, comenzó a predicar, conviértanse porque está cerca el reino. Versículo 22, llama a sus primeros discípulos. Acabo de leer el texto. A Simón llamado Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan. Paso siguiente, versículo 23. Proclama el reino y sana toda dolencia. Hemos varias veces vuelto al texto. Recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad. Proclama el reino y sana toda dolencia. Y versículo 25 del capítulo 4, le siguió una gran multitud. Entonces, vemos nosotros como en el texto, según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 1, el evangelista nos dice, viendo la muchedumbre que le seguía, ¿quiénes son? Aquellos que quieren, aquellos que se han sentido movidos, aquellos que tienen interrogantes, que encuentran, que visualizan en Jesús alguien que les puede dar una respuesta. Y los otros, aquellos que han hecho opción por el reino, que son sus discípulos. Por lo tanto, tenemos dos tipos de auditorio. Los discípulos, que ya he señalado, son aquellos que ya han hecho opción por el reino, y por otra parte, gente un poco curiosa que escucha, oye, se da cuenta de las exigencias de Jesús, pero todavía no está en condiciones de entender el significado de todo. Sin embargo, siente que en aquellas palabras resuenan expresiones capaces de tocar el corazón de todo hombre. Es decir, han escuchado, han visto, han experimentado y se sienten atraídos, se sienten cautivados, se sienten movidos. No han hecho una opción, no han sido capaces todavía, aquí sí los discípulos, de dejarlo todo y seguir a Jesús. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos dos auditorios. ¿Por qué? Porque en alguna medida tenemos nosotros que decir que no es que los discípulos ya están hechos, ellos también se sientan a la par del maestro a escuchar. Es decir, el maestro los sigue haciendo, pero han sido capaces de dar un paso fundamental. Los otros todavía no. ¿Qué es lo que percibimos? La pedagogía de Jesús. El maestro enseña y a través de su enseñanza va forjando, va dando forma al discípulo, va engendrando el discípulo. Vean por qué, y las primeras semanas lo dijimos, subrayándolo, acentuándolo de una forma muy especial, la importancia de estar a la escucha de la palabra de Dios, la importancia de no abstenernos
de no dispensarnos nosotros como creyentes de estar constantemente a los pies del Maestro, escuchándolo, dejándonos formar por Él. El gran peligro que corre el discípulo es creer que ya está formado. O, mejor aún, aquel que se cree discípulo y cree que ya está formado. Y pensemos en cuántas veces nosotros quizá lo hemos considerado así en nuestra propia vida. Es decir, que creemos que ya todo lo sabemos, que creemos que ya nuestra vida de fe está completa, que ya todo lo tenemos. A veces yo me he encontrado con gente, por ejemplo, que dice, ya yo tengo todos los sacramentos, todos. Bueno, no los puede tener todos, son solo casos muy extraordinarios, pero digamos, todos los sacramentos los tengo, como diciendo, ya los coleccioné, ahí tengo la licencia, tengo la cédula, tengo el carnet del seguro y tengo ya una garantía. No, la cosa está equivocada, porque no se trata de eso, se trata fundamentalmente de dejarme hacer. Yo siempre seré discípulo ante el Maestro. Alguien nos hace una pregunta, un comentario. Andrea Yesenia Sofeifa comenta: Padre, usted ha hecho referencia en otras ocasiones al numeral 12 del documento de Aparecida. Nos dice muy claro que no se es cristiano por una idea. Ese texto me hizo cuestionar mi forma de vivir mi fe, y es muy relacionado a lo que viene mencionando. Gracias, Andrea. Estamos totalmente en sintonía, porque vas a darte cuenta, voy a extenderme un poquito más para terminar el tema hoy, pero vas a darte cuenta cómo justamente hoy pensaba terminar con ese texto, que es un texto del Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, y que los obispos retoman en el documento de Aparecida. Justamente allí voy a desembocar. El discurso como tal es para quien ya ha elegido el reino. Su contenido será tomado, de lo contrario, como algo demasiado duro y de excesivo rigor. Quien ha escogido a Jesús como amor único para ser su discípulo lo entenderá y comenzará a entenderlo. También quien se abra a este amor que se le revela. Vamos a irlo notando, porque cuando uno comienza a desmenuzar el Evangelio, uno comienza a decir, caramba, qué cosa está complicada, esto está difícil. Cuando el Señor te dice, perdona a tus enemigos, cuando te dice, si te golpean en una mejilla, pon la otra, uno comienza a decir, esto se está poniendo color de hormiga. Claro, esas palabras suenan duras, suenan muy duras para aquel que no ha elegido el reino. Y lo que identifica al discípulo es haber hecho opción, haber elegido el reino. Es decir, es alguien que se ha dejado cautivar y ha dicho esto, mejor aún, este vale la pena todo y por lo tanto lo arriesga todo. Ese por quien vale la pena todo es el Maestro. Ahora, lo voy a señalar de una forma muy breve. Es muy hermoso porque uno dice, bueno, ¿quién es el que me está enseñando? Por Dios, porque hay tantos que pueden estar enseñando que yo no sé si lo que me están enseñando es verdadero o si el que me está enseñando es de fiar. Pero tengan en cuenta que la comunidad de Mateo ya ha recibido su evangelio, tienen el evangelio en su mano y el evangelio ha dicho muchas cosas de Jesús. ¿A quién es Jesús? Aquel en quien se cumplen las promesas hechas a Abraham y a David, las promesas hechas a Israel. Jesús es aquel en quien se cumplen las profecías. Jesús es aquel que salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto se ha dicho ya en el Evangelio en los primeros capítulos. Jesús es el Hijo en quien el Padre se complace. Es el que desenmascara a Satanás, que lo vence en las tentaciones, que conoce las insidias del enemigo y previene contra ellas. Es el que aparece como luz en medio de las tinieblas. Es el que anuncia el reino definitivo y lo hace presente con su poder. Todo esto y todo lo que el Evangelio dice sobre Jesús lo pone delante de sus discípulos, de forma tal que ellos de inmediato pueden captar, es que este en realidad es el Maestro a quien debemos atender.
la seriedad del discurso del Sermón de la Montaña quiere llevar al oyente a darse cuenta de que para seguir a Jesús se debe dar un salto cualitativo en el orden de la fe. Es decir, no se puede seguir a Jesús, no se puede ser discípulo de Jesús si usted pretende ser ralo, frío y sin dulce. Ustedes lo saben, la expresión se refiere al café, porque cuando a usted le sirven una taza de café rala, frío y sin dulce, usted dice, esto no sabe a nada, esto es agua chacha. Bueno, esa agua chacha, podríamos decir, es el equivalente de alguien que, queriendo ser discípulo, no es capaz de optar, no es capaz de hacer a Jesús su opción fundamental y por lo tanto no es capaz de dar un salto cualitativo en su vida. Por esa razón, Andrea, aquí está el texto del Papa Benedicto, retomada en el documento de Aparecida, de allí que, dice el Papa, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, oigan, que da un horizonte nuevo a la vida y con ello una orientación decisiva. Es decir, alguien con quien te encontraste y que ya no te permitió volver a ver la vida de otra forma, sino como la ve él. Alguien, un acontecimiento con el que te encontraste que le dio un viraje a tu vida y te va a llevar en una orientación definitiva. Ya no podrás caminar por otro lado después de haber optado por él, si es que quieres ser discípulo. Ser cristiano equivale a ser discípulo y por lo tanto el Sermón de la Montaña es una clara invitación y es lo que podemos recoger como síntesis de este día, es una clara invitación a identificar en Jesús aquel maestro que a través de su enseñanza quiere forjar en mí, quiere dar forma en mí a un verdadero discípulo. La gran pregunta, y te la dejo y me la dejo, ¿estás dispuesto a dejarte hacer por Jesús? ¿Estás dispuesta a dejarte configurar por Él como verdadero discípulo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermanas y hermanos, por haberme permitido compartir este espacio con ustedes. Dios mediante, y si así Él lo quiere, nos veremos la próxima semana. Que tengan una linda noche llena de paz en sus hogares.